Ok, vámonos de una vez a Segunda de Reyes, capítulo 2. Let's go straight forward to 2 Kings chapter 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. 2 of Kings chapter 2. Y vamos a leer del capítulo, del verso 9 al 14. And we're going to read from verse 9 to 14. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Verso 10. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. And he said, thou hast to ask a hard thing. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee, but if not, it shall not be so. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores mientras desaparecían de su vista. Rasgó su ropa en señal de angustia. And Elisha saw, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them in two pieces. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back and stood by the bank of Jordan. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Elías lo cruzó. And he took the mantle of Elijah that fell from him, and smote the waters, and said, where is the Lord God of Elijah? When he also had smitten the waters, they parted hither and thither, and Elisha went over. Nosotros comenzamos este año con una serie que se llama Cambiando mi mentalidad. We started this year with a series called Changing My Mentality. Y dentro de esa serie, el primer mensaje que yo lo di hace 2 domingos se llamaba Dispuestos a pagar el precio. And the first message that I gave 2 Sundays ago, it was called Willing to Pay the Price. El pastor Víctor predicó el domingo pasado, Pastor Victor preached last Sunday basado en Romanos versos 1 y 2, based on Romans 1 and 2, que habla de cómo Dios va cambiando nuestra manera de pensar that talks about how God changes our way of thinking cuando nosotros dejamos de imitar las costumbres y conductas de este mundo. when we stop imitating the customs of this world. También habló de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante el Señor. He talked about offering our bodies as a living sacrifice towards the Lord. Este es el tercer mensaje de la serie, This is the third message of the series, pero es como la segunda parte del primer mensaje que yo comencé a predicar, but it's like the second part of the first message I started to preach, que se llama Dispuestos a pagar el precio. that is called Willing to Pay the Price. A menos que yo cambie mi forma de pensar, mi vida no va a cambiar. Unless I change my way of thinking, my life is not going to change. Eso es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, cambiar nuestra forma de pensar. That is part of what God wants to do with us, change our way of thinking. Dios quiere que nosotros dejemos de pensar como se piensa en el mundo y empecemos a pensar como Él piensa. God wants us to stop thinking like the world and to start thinking like He thinks. Tener un cambio de mentalidad implica pagar un precio. To have a change in mentality implicates to pay a price. El precio que hay que pagar es de deshacer cosas que hacíamos para hacer cosas nuevas. The price we have to pay is to stop doing things what we used to do to start doing new things. Y lo que hacemos comienza en la raíz, que es nuestra forma de pensar, And what we do starts on the root, that is on our way of thinking. que tiene que ver con un cambio de mentalidad. That it has to do with a change in mentality. En el pasaje que acabamos de leer, In the passage we just read, Eliseo está en un momento de transición, al igual que su maestro Elías. Elisha is in a moment of transition as it is his master Elijah. Elías está en el tiempo de que tiene que encontrar un sucesor.
Elijah is in the moment that he has to find a successor. No puede ser cualquier persona. It can be anyone. Tiene que ser una persona que Dios señale. It has to be a person pointed by God. Si nosotros seguimos ese principio, todo el que tiene negocio aquí también haría lo mismo. If we follow that principle, all of those that own businesses have to do the same thing. Antes de delegar una responsabilidad grande a alguien, Before delegating a big responsibility to someone, debemos ir donde Dios y pedirle que nos guíe en esa decisión tan we importante. have to go to God and ask Him to guide us in that important decision. Cada persona que está en una posición de liderazgo en nuestra vida Every person in a leadership position in our lives está en una posición de autoridad a nivel espiritual. is in a position of authority in the spiritual realm. Por eso no todo el mundo puede ocupar una posición de liderazgo. That's why not everyone can have a place in leadership. No se trata de ser perfecto. It's not about being Se perfect. trata de tener lo que Dios dice que se necesita para ese puesto. It's about having what God says it's needed for that job. Así que Elías recibe de parte de Dios, ve a este sitio, ahí te vas a encontrar con Eliseo y él va a ser tu sucesor. So Elijah is told by God that he has to go to that place, and he's going to show him the person that is going to be pointed to him as a successor. Lo que no leímos en el mismo capítulo 2 What we didn't read in the same chapter 2 es que cuando Elías se encuentra con Eliseo, is that when Elijah encounters Elisha, lo encontró trabajando he found him duro. working hard. Eliseo aparentemente pertenecía a una familia bastante acomodada. Elisha apparently was part of a very rich family. Elías buscaba a Eliseo y cuando llegó lo encontró arando la tierra, trabajando. Elijah was looking for Elisha, and he found him working on the land. Le pasó por al lado y lo topó con el manto. He passed by it, and he touched him with the mantle. Dice en el mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2, He says in the same chapter of 2 Kings, chapter 2, que Eliseo inmediatamente salió corriendo detrás de Elías. that Elisha immediately went out running behind Elijah. Él estaba trabajando y salió corriendo. He was working, and then he went running. Cuando llega un momento de transición y Dios habla, When a moment of transition comes and God talks, Él espera ver nuestra pasión para ir detrás de eso a lo cual Él nos ha llamado. He expects to see our passion to go towards what He has called us to do. Eso demostró que Eliseo tenía urgencia That acknowledged that Elijah had urgency de entrar en el propósito para lo cual Dios lo había llamado. to walk into the purpose that God had called him for. Si hay algo con lo que tú tienes que ser apasionado en tu vida, If there's something you have to be passionate about in your life, es de descubrir para qué Dios te ha creado. is to find out why God created you. En la vida de todo ser humano hay dos fechas o dos tiempos importantes. In the life of every human being, there are two important dates. Primero, First, el momento en que tú naces en este mundo. the moment you are born in this world. Y segundo, And second, el momento en que tú el que tú descubres para qué tú naciste. the moment when you discover for what you were born for. ¿Para qué tú naciste? For what you were born Tú for. tienes un propósito. You have a purpose. Dios te llamó y te conoció desde antes de la creación del mundo. God called you and knew you before the creation of the world. El Señor te dice que desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Él te conoció, te llamó por tu nombre y te llamó como profeta para las naciones. The Lord said that He knew you in the womb of your mother, and He called you by your name, called you to be a prophet for the nations. Parte del problema que tenemos en la vida es caminar la vida fuera de ese propósito. Part of the problems we have in our daily lives is to walk our life outside that purpose. No caminamos en el propósito porque no somos intencionales en averiguar cuál es ese We don't propósito. walk in the purpose because we're not intentional in finding out what their purpose is. En semanas anteriores hemos dicho que el lugar más seguro para estar en la tierra es estar dentro del propósito que Dios nos ha llamado. Weeks before, we said that the safest place to be in earth is to be inside the purpose that God has called Dios us for. solamente apoyará, protegerá, moverá, incrementará a todo aquel que está dentro de su propósito. God will only support and grow all of those that are inside the purpose of Him.
No importa lo que tú te dediques, si tienes negocio, eres ama de casa, arquitecto, ingeniero, en el lugar que tú estás, Dios tiene un propósito alineado a su gran It propósito. doesn't matter what you do. If you are an engineer, if you're a housewife, if you're a businessman, God wants you to be aligned to His purpose. En estos días yo estaba haciendo una investigación en oración, en las escrituras, averiguando ¿y cuál es el propósito de Dios? In this day, I was doing an investigation in the scripture and prayer into what is the purpose of God. Porque yo veo que las iglesias locales en las diferentes naciones Because I see that the local churches in every escriben nation lo que write se llama propósito what is o called a purpose. escriben su propósito y su visión. They write down what is their purpose and their vision. Y en una ocasión, viendo ese fenómeno, yo me preguntaba, pero si Dios fue que creó la iglesia, ¿no deberíamos preguntarle a Él cuál es el propósito? But in looking at this phenomenon, I was wondering, like, God, if we are the same church, don't we have to ask you what is our purpose? Por eso, cuando la iglesia fue fundada, que nos preguntaron, y Delca y yo orando, recibimos que la visión de Casa del Altísimo es una sola. And that's why when the church was founded, we received that the vision of this church was only one Una sola palabra, single word, Jesucristo. Jesus Christ. La visión es un lugar hacia donde tú vas. The vision is a place to where you are going. Y nosotros vamos a tener el carácter de Cristo. And we're going to have the character of Jesus. Pero a medida que los años fueron pasando, But as the years went by, especialmente en este tiempo, especially in this time, nosotros seguíamos inquietos con eso. ¿Cuál es el propósito de esta casa? we were still bothering our minds with this. What En is the estos purpose 10 of this años que house? vamos a cumplir, hemos estado caminando dentro de ese propósito. In these years we're going to have we been walking in that purpose? Es posible que sí, es posible que no. It's possible that yes, it's Lo possible que that yo not. sí sé What I do know es que nosotros tenemos una urgencia de hacer lo que Dios quiera. is that we have an urgency to do what God wants. Si hay algo de lo que yo estoy seguro, If there's something I'm sure about, es que en mi corazón y en el corazón de mi esposa, nosotros solamente queremos hacer aquello que está en la voluntad de Dios. is that in my heart and my wife's heart, Y we nos want to do what matamos is por the will of averiguar God. qué es. And we are doing everything to find out what that is. Y entonces hice una investigación, le pregunté a varios pastores, ¿cuál es el propósito de Dios con la humanidad? And then I was investigating and I asked several pastors, what is the purpose of God with humanity? Y en la palabra encontré lo siguiente. And in the Word of God, I found the El following. propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo. And the purpose of God is for everyone to be saved. El propósito de Dios es que toda la humanidad vuelva al diseño original cuando Él creó a Adán y a Eva. His purpose is for all humanity to go back to the original design when He created Adam and Eve. Yo creo que ese propósito de Dios va más allá del simple planeta Tierra, pero no me voy a meter en ese terreno. I think the purpose of God goes beyond planet Earth, but I'm not going to go deep into that topic. Eso significa que si ese es el propósito de Dios, cada iglesia local tiene que estar alineada a ese propósito. That means that if that is the purpose of God, every local church has to be aligned to that purpose. Y Jesús, antes de partir en Mateo And Jesus, before He parted, 28, 19, in Matthew 28:19, dijo, He said, id go a todo el mundo to all the world y hacer discípulos. and make disciples. Él no dijo, id a todo el mundo He didn't say, go to the whole world y busca convertidos. and find those that are converted. No, él dijo, hacer discípulos. He said, make disciples. Hacer discípulo es un trabajo arduo y de toda la vida. Making disciples is a hard work for all life. Es tomarse el tiempo para sentarse con la gente y enseñarle a comportar su vida como Jesús caminó aquí en la tierra. Is to take the time to sit down with people and teach them how Jesus walked down here on earth. Por eso en esta casa tenemos una escuela de ministerio los martes. That's why in this house we have a school of ministry on Y por Tuesdays. eso en esta casa vamos a hacer un cambio en el culto de los miércoles. And that's why in this house we're going to do a change on the Wednesday service. ¿Cómo así, pastor? I don't get it, Pastor. Una de las cosas que Dios nos habló a Idelka y a mí es One of the que things the Lord told us is nosotros no podemos hacer una repetición del culto del domingo los miércoles. we cannot do repetition of the service of Sundays on Wednesdays. Voy a decirlo muy simplemente. Gonna Los say it miércoles simply. vamos a cambiar el método ahora. On Wednesdays we're going to change the method. Esto fue lo que Dios nos dijo. This is what God told us. El miércoles va a ser un día de adoración, Wednesdays are going to be a day of prayer and de worship. oración Worship and prayer y de enseñanza. and teaching. Hoy yo estoy predicando, Today I'm preaching. también estoy enseñando, I'm also teaching. pero los miércoles vamos a tener estudios bíblicos puros. But on Wednesdays we're going to have pure biblical studies.
Vamos a estudiar Biblia los We're miércoles. going to study Bible on Wednesdays. Porque el fundamento de la vida de un hijo de Dios está en la palabra de Dios. Because the foundation of the life of a child of Está God en la is in the Word palabra of de God. Dios de un hombre o una mujer que está lleno del Espíritu Santo. It's in the Word of God of a man and a woman that are filled with the Holy Spirit. Así que a partir del miércoles que viene, So from next Wednesday on, vamos a empezar una serie. we're going to start a new series. Vamos a estudiar libros de la Biblia We're going to study books of the Bible. y vamos a estudiar temas basados en la Biblia. And we're going to study topics based on the El Bible. miércoles que viene vamos a empezar un tema que mucha gente me ha preguntado por mucho tiempo. Next Wednesdays, we're going to start a topic that a lot of people have Vamos a hacer asked un me for. estudio de la profecía de los últimos tiempos. We're going to do a study of the prophecy of the end of times. Vamos a estudiar todo lo que dice la palabra sobre los últimos tiempos, empezando por Daniel, por los demás profetas, siguiendo por Apocalipsis, un estudio profundo del Apocalipsis. We're going to study starting from Daniel and the other prophets, then going to Apocalypse, to the Así que díganle a Revelations todas book las and going personas que están forward. aquí que no vienen los miércoles, So to those that don't come on Wednesdays, tienes que venir los you have to miércoles. come on Wednesdays. Si no, te vas a perder de algo bueno. If not, you're going to miss something good. El formato va a variar, The format is going to vary. pero vamos a aprender Biblia We're going to learn Bible juntos en esta casa. together in this Los house miércoles. on Wednesdays. Los martes seguimos con la escuela On para preparar Tuesdays, ministros. we continue with the school to prepare ministers. Entonces, volviendo al tema, So going back to the nosotros topic, tenemos que entender nuestro propósito. We have to understand our purpose. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que les voy a decir. And I don't want you to listen what I'm going En to say. el 2020, In 2020, y ya hemos hablado de esto antes, and we've said this before, pero en el 2020, but on this year, usted tiene que ponerse como meta you have to set yourself as a goal nunca venir a la iglesia sin traer a alguien nuevo que no conozca al to Señor. never come to church without bringing someone that doesn't know the Lord. Usted no puede pensar venir aquí simplemente a recibir información. You cannot think about coming here only to receive information. Dios nos llama a ser discípulos. God calls us to be disciples. La Biblia dice, ¿cómo se convertirán si no han oído? The Bible says, how will they convert if they haven't heard? Si no hay alguien que les predique. If there's no one to preach them. Si usted no tiene cómo predicarle, If you don't have how to preach them. tráigalo al lugar donde se le va a predicar. Bring them to the place where they're going to be Hasta preached que usted aprenda a predicar su palabra. until you learn how to preach His word. ¿Cuántos me están escuchando? How many of you are listening? La semana que viene usted tiene que comenzar a buscar. Y cuando se le acaben los amigos, ¿sabe lo que usted va a hacer? Gente extraña. Next week you have to start to looking for your friends, and when you're out of friends, then A mí people se you me don't know. acaban la gente. Yo, gente extraña. I'm out of people, then Si me para un strangers. Ahmed, yo le doy una casita, lo invito a la iglesia. Venga, mire, la iglesia de nosotros está aquí. If I'm stopped by a cop, well, I'm gonna tell him, hey, I have a church here. ¿Cuántos escucharon lo que dijimos? How many of you listened what I said? Elías Elijah le topa en el hombro touches Sigue him on the shoulder caminando. and continues walking. y entonces Eliseo le cayó atrás. And Elisha walks behind him. Dice que se movió rápido. He says he walked fast. He moved fast. Luego mató los bueyes y quemó la madera del arado. Then he killed all the animals and burned the wood from the land. En pocas palabras, In a few words, lo que Eliseo hizo fue lo siguiente. what Elisha did is the following. Encontré mi propósito, He said, I found my purpose. me voy a mover en ese I'm propósito going to move in that purpose. y voy a cerrar todas las puertas que puedan quedar abiertas. I'm going to close all the doors that can stay open. No hay vuelta atrás. There's no going back. Eso no significa que tú vas a dejar tu negocio o tu trabajo. It doesn't mean you're going to leave your job, your business. Significa que tú vas a estar en tu negocio, en tu trabajo con un nuevo propósito. It means you're going to be in your job and your business with a new purpose. Todas las personas que se pudieron de pie aquí, que tienen empresas, All the people that stood up that have businesses, les voy a decir algo. I'm going to tell you one thing. El día que usted esté delante de Jesús, The day you are beyond Jesus, Él, al igual que a todo el mundo, te va a pedir cuentas. like everyone who's going to take accounts on you. Dame cuenta de todo lo que yo puse en tus manos. Give me accounts of every single thing I put in your hands. Tú eras un hombre o una mujer de negocios. You were a man, a woman of God, of ¿Qué tú business. hiciste para que tus empleados conocieran a mi hijo Jesús? What do you do so that your employees may know my son Jesus? Oigan, esto es muy serio. This is very serious. En muchas empresas, empleados vienen contentos donde nosotros me permitieron orar y estoy orando 5 minutos todos los días en mi trabajo. In many businesses, a lot of employees come happy to us saying, they let me pray 5 minutes every day in my job.
Pero ustedes que son dueños de negocios, But you that are business owners que me están that are escuchando, listening, ustedes tienen la autoridad y el poder you have the authority and the power de que en su iglesia, that in your perdón, church, sí, that en su iglesia, su yes, trabajo, su your church, negocio, your business, en su familia también, in your family too. todos los días antes de comenzar a trabajar, Every day before you start to work, se ore y se lea la palabra. you pray and read the word. Si usted no sabe cómo hacerlo, acérquese a nosotros y nosotros le vamos a indicar. If you don't know how to do it, come to us and we will tell you how to do it. Pero Dios le va a pedir cuenta a usted. But God is going to take account Dios on te you. va a pedir cuenta sobre tus hijos. He's going to take account on you and your ¿Qué tú children. has hecho para que tus hijos conozcan el Evangelio? What have you done for your children to know the word? Es muy lamentable, It's very saddening. pero hay un estudio que dice But there's a study that says que los millennials that the millennials, son la única generación it's the only generation que no va a superar a sus padres. that is not going to outweigh their ¿Y parents. saben por qué? And you know why? Por la forma en que nosotros los criamos. Because of the way we're raising them. Nosotros no los criamos a ellos como nosotros fuimos criados. We didn't raise them like we were raised. Por lo menos en Latinoamérica. At least in Latin En mi America, generación, in my generation, yo tenía que honrar a mis padres. I had to honor my parents. Yo no podía faltarle respeto a mis padres. I couldn't say anything bad to them. En mi generación, In my generation, usted tenía que hacerlo y punto. you had to do it. That's it. No tenemos que buscar a un consejero o ir a una cita con un psicólogo porque yo quiero que mi hijo arregle su habitación. We didn't have to go to an advisor or a psychologist to say that I want my child to fix his bedroom. Porque si no, él se ofende. Because if not, he gets En mi offended. casa, a mis hijos, yo le he dicho siempre lo siguiente. In my house, I tell my children El the same día que tú thing. quieras hacer lo que tú quieras, The day you want to do the things you want, vete, go. monta tu propia casa, Have your own house. paga tu alquiler. Pay your rent. Entonces tú vas a tener cómo tú tomar tus propias And then you're decisiones. going to have how to take your own Pero mientras decisions. tú vivas bajo este techo, But while you live on this roof, nosotros somos la autoridad. we are the authority. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Eso suena duro, It sounds hard. obviamente hoy en día no se da disciplina como me la dieron a mí. Obviously, today we don't give discipline like it was given to me. A mí me golpeaban dividiendo las palabras en sílabas. I was hit it, dividing the words by syllables. Te I dije que told no te you pusieras not eso. to get that on. No hay necesidad de hacer eso. There's no need to do that. Podemos conversar. We can have a conversation. Disciplinar es amar. To discipline is to love. ¿Cuántos están aquí todavía? How many of you are still here? Eliseo sacrificó todo lo que tenía para hacer una sola cosa. ¿Saben qué? Servir. Elijah sacrificed everything he had to do one single thing, to Él serve. sacrificó todo lo que tenía solamente para servir. He sacrificed every single thing he had just Para to serve. servir a este hombre de Dios. To serve this man of God. Sirviendo a ese hombre de Dios, Serving that man of God, él le servía a Dios. he served God. No sé si me están entendiendo. I don't know if you understand me here. No era que Elías era el Dios, It's not that Elijah was God, pero honrando a Elías, él But- servía a Dios. but honoring Elijah, he was serving God. Para una persona dejarlo todo para servir, For a person to leave everything to serve, tiene que tener una pasión por eso. Tiene que tener la necesidad de servir. they need to have a passion for that. They have to have the need to serve. Yo como porque tengo necesidad de comer. I eat because I have the need to eat. La gente que sirve porque tiene necesidad no deja de servir porque se ofenda. The people that serve because they have a need, they don't stop serving because they get offended. Hay gente que viene a la iglesia y a la primera y segunda ofensa, se van. There's people that come to church and on the first and second offense, they leave. Dios va a permitir las ofensas en tu vida para probar tu carácter. God is going to let the offenses in your life happen to test your character. Dios va a permitir las ofensas en tu vida para probar tu carácter y tu determinación de seguirlo a Él. God is going to let the offenses in your life to test your character and to see your determination to follow Him. Me voy y no sirvo porque me ofendieron. I live and not serve because I was offended. Eso lo que indica es que tú no estabas en la iglesia por Dios, sino por ti mismo. That indicates that you were not in church for God, but for yourself. Elías era un hombre que hablaba mal. Elijah was a man that talked bad.
Le dijo en varias ocasiones, y vamos a verlo ahora, Eliseo, He said on a few occasions, we're going to yo see voy it para now tal to sitio, pero a mí no me Elisha. siga, quédate aquí. He said a few times, I'm going to some place, but don't follow me. Stay here. Posiblemente le echaba boches, le hablaba mal. He possibly screamed at him and talked back to him. Pero Eliseo estaba muy claro en su propósito. But Elijah was very clear in his purpose. Y él siguió adelante. And he followed and stayed forward. Yo quiero recordarle I want to remind you que la razón por la que tú estás aquí, that the reason you are here now, la razón por la que Dios te quiere bendecir, the reason for the one God wants to bless you, no es para ti mismo. is not for yourself. Dios quiere bendecirte a ti para que tú seas de bendición para otros. God wants to bless you for you to be a blessing to Voy a others. repetirlo de nuevo. Dios quiere bendecirte a ti para que tú seas de bendición para otros. God wants to bless you so that you may be a Dios blessing to quiere others. cambiar tu mentalidad egoísta, egocéntrica de solamente pensar en ti. God wants to change your mentality of only thinking yourself. Todo lo que Dios te ha dado es para bendecir a otros. Every single thing that God has given you is to bless others. En estos días yo le contaba a un grupo de personas que estuvimos orando en Año Nuevo In this day, I was telling a group of people that we were praying in the new year. que el 31 en la tarde salimos allá afuera y encontramos una familia que estaba mirando el café. On the 31st of December, we were watching a family that was looking at their cafe. Y dijeron, ellos estaban hablando, mira, parece que esto es una iglesia. Y yo fui y le dije, sí, esto es una And it iglesia. seemed like they were talking like, hey, see, this is church. Le enseñé la iglesia And we showed them to church. y ellos quedaron fascinados. And they were fascinated. Y este hombre me hizo una pregunta. And this man make a question. En la página de la iglesia hay instrucciones de cómo uno puede darle a este ministerio. And on the web page of this church, he asked, are there instructions on how we can be part of this ministry? Yo le dije que sí, pero la realidad es que yo no sé. And I said yes, but the reality is I don't know. Inmediatamente le pregunté a Eric, ¿tenemos algo? Él me dice, sí, And que immediately no, I mira, lo asked vamos a Eric. poner un día, no cuándo. Lo que yo no sé si está o no está. Immediately, I asked Eric, and he said yes, one day no. Y del que yo oramos por esa pareja. Delk and I prayed for that couple Para no entrar en muchos detalles, so that we don't go into many details. ese señor estaba aquí, ellos son extranjeros, estaban aquí porque estaban en un ministerio, vinieron, hicieron un viaje para dar de su tiempo y de sus finanzas a algo que está ocurriendo en República Dominicana. So that couple that was here came for a mission. They are part of a ministry, and they came here to give from what they had for what is happening in this Y él nation. dijo algo que yo no sabía que estaba en la palabra, Romanos 12, creo que es el verso 8, no estoy seguro. And he said something that I didn't know was in the word. I think it's Romans 12, verse 8. Él dijo, la Biblia habla de muchos dones del Espíritu Santo. The Bible talks about a lot of gifts from the Holy Spirit. El don mío es dar. My gift is to give. Romanos 12, 8 dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo él, el don mío es dar. Yo vivo para dar. And Romans 12:8 says, or Eso es he lo que that yo hago. exhorteth an exhortation, he Yo that giveth. trabajo, tengo mi negocio, me va súper bien. Y Good. yo todo de lo que recibo, doy. Y Dios no se cansa de darme. Y yo ando buscando oportunidades y lugares donde sembrar. And he said that I have a business and God won't stop giving me. And I'm looking for opportunities always to give and give and give and sowing. Y yo sentí de parte de Dios que yo quiero sembrar en esta casa. Así que voy a buscar en el internet. No sé si lo hizo. And I felt from God that I had to give on this house. And I'm going to look it up on the internet. El punto es The point is que Eliseo sacrificó todo that Elijah sacrificed everything para entrar en el propósito para el cual Dios lo había llamado. to walk into the purpose that God had called him on. Finalmente, Finally, dice la palabra en Segunda de Reyes, the word says in 2 Kings capítulo 2, chapter 2, verso 1. verse 1. Ahí describe del 1 al 9, yo leí del 9 en adelante, It describes from 1 to 9. I read from 9 and forward. varias etapas por las que pasó Eliseo A lot of stages from where Elisha Cuatro passed by. etapas. 4 stages en su transición in his transition a convertirse en el hombre de Dios de su época. to become the man of God of his time. Y yo quiero rápidamente, en los minutos que me quedan, compartir con ustedes cuáles fueron esas 4 etapas que Eliseo vivió. And then the minutes I have left, I want to share the 4 stages that Elisha went through. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice, 2 Kings, verse 1. cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino,
Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, bueno, lee el 1 y el 2. And it came to pass when the Lord will take up Elijah into heaven by whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. And Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. El primer lugar por donde pasó, donde Eliseo llevó a Elías, fue a Gilgal. The first place that Elijah sent Elisha was Gilgal. Si usted se lee las escrituras en el libro de Josué, If you read the scriptures in the book of Joshua, se va a dar cuenta que fue en Gilgal, you're going to notice that it wasn't Gilgal. mientras el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida. While the people of Israel were going out of Egypt into the promised El land, Gilgal fue el lugar donde Josué tuvo que afilar cuchillo y circuncidar a todo el pueblo de Israel. Gilgal was the place that Joshua had to circumcise every single man of the people. Porque el pueblo que salió de Egipto había muerto en el desierto. Because the people that came out of Egypt died on the desert. El que llegó a la tierra prometida fueron los hijos de los que salieron de Egipto. The ones that arrived to the promised land were the sons and daughters of the ones that came out of Egypt. Esos hijos conocieron del Dios Altísimo mientras estaban en el desierto. Those sons and daughters knew about the Lord Almighty while they were in the Y desert. en el drama del viaje And in the drama of the trip, no habían sido circuncidados they weren't circumcised. como mandaba la ley. How the law established. Los niños son circuncidados creo que al octavo, 13 días después de haber sido nacido. The kids are circumcised on the 8th day they are born in. Pero en Gilgal, But in Gilgal, ellos fueron circuncidados siendo adultos. they were circumcised being adults. Ouch. Ouch. ¿Cuánto duele eso? That must hurt a lot. Gilgal es el lugar donde ellos tuvieron que cortarle la carne. Gilgal was the place they had to have their meat cut. La circuncisión no es más que un símbolo que Dios estableció para que nosotros entendiéramos que para seguir a Dios teníamos que dejar nuestra naturaleza carnal a un lado. The circumcision was a symbol established by God so that we may set apart, being that we have to live our humanity and our flesh to follow God. Gilgal es el lugar donde tú tienes que dejar algo. Gilgal is the place you have to leave something behind. Si tú vas a caminar dentro del propósito de Dios, You're tú gonna- no puedes entrar en ese propósito con lo mismo que tú tenías antes de conocerlo. If you're going to walk into the purpose of God, you cannot walk into the purpose with the same thing you had before doing that. Hay cosas que Dios tiene que remover de tu vida. There are things that God has to remove from your life. Quizás sea orgullo, It may be pride. quizás sea envidia, It may be envy. quizás sea una atadura a adulterio It may be adultery o a robo. or stealing. Lo que sea, hay algo que Dios quiere quitar de tu vida. Whatever it is, there's something God wants to remove from your life. Todo en la vida comienza con cosas pequeñas. Everything in your life starts with small things. Un criminal no llega a ser criminal de la noche a la A mañana. criminal doesn't become a criminal from night to day. Él llega a robar, pero primero ha hecho pequeñas cositas a lo largo de un tiempo. He gets to steal, but first he did small things throughout a time. Un adulterio no ocurre de la noche a la mañana. Adultery doesn't happen from night Empieza to con day. pequeñas cosas. It starts with Un small pequeño things. texto aquí, Small text un here. pequeño texto allá, Small text here. una mirada pícara, A look. una conversación que no deberías tener. A conversation you don't need to have. El pecado, la muerte ocurre con pequeñas cosas, The sin and death happens with small things. pero también las cosas buenas ocurren cuando empiezan pequeñas haciendo cosas buenas. But still, the good things happen when we start doing small good things. Todo aquello pequeño que tú alimentas va a crecer. All of the small things you nourish is going to grow. Si hay un mal hábito en tu vida que tú estás alimentando o protegiendo, va a crecer a convertirse en algo más grande que luego no vas a poder manejar. If you have a bad habit that you're nourishing and it's growing, it's going to become a problem that you won't be able to stop on your own. Hay actitudes y comportamientos y pensamientos, estructuras mentales que tenemos que tienen que ser cambiadas. There are aptitudes, structural thinking that we have to change in our lives. ¿Qué hay en tu vida
que tú has estado alimentando que tienes que poner a dieta ahora? What do you have in your life that you have been feeding that you have to put into a diet now? ¿Qué comportamiento o hábito hay en tu vida que tú has estado protegiendo mediante la justificación que tú tienes que permitir que sea confiscado? What behavior or attitude you have been protecting beyond the justification that you have to do something or something else? Los procesos y los desiertos son precisamente la forma en que Dios nos ayuda a que nosotros cortemos con aquellos que tenemos que dejar atrás. The deserts are the places where God cuts all those things that we have to leave behind. Escucha, Listen, de lo que esto se trata es que tú estás viviendo en un mundo what this is about is that you're living in a world que es gobernado por el mundo that espiritual. is governed by the spiritual realm. De lo que yo estoy hablando es de remover cosas espirituales. What I'm talking about is to remove spiritual things. Esto es muy serio This is very serious. porque tú tienes que seguir creciendo. You have to continue growing. Mientras más tú crezcas, Dios más va a confiar cosas en ti The more you grow, the more things Te va a God is dar going más to trust in you. influencia. He's going to give you more influence para que tú puedas hacer el trabajo para el cual nos llamó. so that you may do the job He called you Afectar la vida de gente to affect the life of people de manera que conozcan a so Jesucristo. that they may know Jesus. Si le va a dar un aplauso, déselo If fuerte. you're going to put your hands together, come and do it. Muchas personas se quejan de donde están ahora y de la situación que tienen. Many people complain about the situation they are in right now. ¿Conoce usted a alguien que se esté quejando por la situación que está viviendo Do you know ahora? someone that is complaining for the situation they're living now? No tienen suficiente dinero. They don't have enough money. El esposo es una persona que está frío. The husband is cold. La mujer no le hace caso. The woman doesn't talk to him. Los hijos están fuera de control en la calle. The children are out of control in the streets. En mi trabajo no me promueven. In my job, they don't promote me. El dinero no me I alcanza. don't have enough money. Esta situación no me está funcionando. This situation is not Y helping. ya yo no sé qué hacer. And I don't know what to do. El problema no está en donde tú estás ahora. The problem is not where you are right now. El problema está hacia donde tú vas. The problem is to where you're going. Y donde tú estás ahora, And where you are now, tú puedes llegar a otro lugar. you can go to somewhere else. Pero hay cosas que tienes que quitar de tu vida. But there are things you have to remove from your life. ¿Cuáles son esas What are cosas? those things? Quiera Dios que tú no te vayas de aquí sin averiguar por lo menos algo que tú tengas que rendirle a Dios. May God want that you don't leave this place without Que finding Él out tenga that que thing you have to surrender to circuncidar. God. That He may have to circumcise. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Dice en el verso 2. It says in verse 2, Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron y fueron a Betel. and Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. Betel fue un lugar que fue nombrado así como puerta del cielo, casa de Dios. ¿Cuántos están aquí? Bethel was a place that was named beyond door of heaven and home of God. En esa tierra que luego Jacob le puso Betel, fue el lugar donde él peleó con Dios. In that land that Jacob named Bethel was the place he fighted God. Fue el lugar donde Jacob pudo ver una escalera que subía hasta el cielo y ángeles que subían y ángeles que It bajaban. was the place that Jacob saw a ladder that went up to the heaven, and he saw angels going up and down. En esa lucha en Betel fue cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, que significaba engañador, ladrón y muchas cosas malas, y lo nombró y le puso el nombre de Israel. It was in that land that God changed the name of Jacob, that meant sinner, that meant thief, into Israel. Yo no sé si tú sabes, pero los nombres son importantes. I don't know if you know, but names are important. Si tu nombre es Dolores, yo te pido que busques, hables con Clara para que te ayude a cambiarte el nombre. If your name is Dolores, I ask you to talk to Clara so that she may help you change your name. Si alguien te puso Judas, yo te invito a que busques también consejería legal para que te cambies ese nombre, porque el nombre habla de un destino. If someone named you Judah, I ask you to talk to someone that can help you legally to change your name, because the name talks about you. Yo espero que nadie se llame Dolores aquí. I hope no one is called Dolores here. Dios le cambió el nombre a Jacob. God changed the name to Jacob. Le cambió el nombre de ladrón. He changed his name from thief. Ahora te vas a llamar nación de Dios. Now you're going to be called nation of God.
En el caminar de Eliseo, In the walk of Elijah, él tuvo que pasar por una etapa donde Dios lo circuncidó, le quitó cosas de su vieja naturaleza. he had to walk through a stage where God circumcised him and took things from his past life. Dios no te va a quitar algunas cosas, Él te va a quitar todas las cosas que son carnales. God is not going to take some things. He's going to take everything that belongs to the flesh from you. Luego te va a llevar a Betel, Then he's going to take you to Bethel, donde tú vas a descubrir, no porque te lo dijeron, no por teoría, tu verdadera identidad. Then he's going to take you to Bethel, where you're going to know your true identity, not because you were told. Eliseo tuvo que aprender que él tenía acceso directo a Dios, porque para ser un profeta en esa época tenía que tener acceso directo a Dios. Elisha had to learn that he had direct access to God, because to be a prophet in those times, you had to have direct access En to el God. mundo contemporáneo eso es que tú tienes que entender que tú no necesitas de mí como pastor o de una persona que sea intercesora para conectarte con Dios. In the contemporary world, it means that you don't need me, a pastor, or an intercessor to help you connect with God. Cuando tú descubres que tú tienes acceso directo al trono de la gracia When you donde hay find out- oportuno socorro. When you find out you have direct access to the throne of grace, Wow. Yo acabo de decir que la gente tiene acceso directo. I just said that people have direct access. En Betel In Bethel, tú descubres quién tú eres. you find out who you are. Yo no sé si tú sabes quién tú eres. I don't know if you know who you are. Yo soy hijo del Dios I am Altísimo. son of the Lord Almighty. Yo soy de redimido, I am redeemed, salvado por gracia, saved by grace, amado por mi Padre Celestial. loved by my heavenly Father. Yo no soy cualquier cosa. I'm not any Yo soy single un thing. hijo de Dios. I am a son of God. Ya yo no soy esclavo del pecado ni de la muerte. I'm not a slave by sin or death. Yo soy un embajador aquí en esta tierra. I am an ambassador here Usted on no lo earth. sabía. Did you know that? Yo soy un embajador. I am an ambassador. Yo represento el reino de los cielos I aquí en la represent the tierra. kingdom of heaven here on earth. ¿Alguien quiere visa para el reino de los How many cielos? of you want visa to the kingdom of heaven? Entréguele su vida a Cristo. Give your life to Jesus. En Betel, Eliseo descubrió quién él era, In Bethel, Elijah found out who he was, que él tenía acceso directamente a Dios. that he had direct access to God. Tú tienes acceso directo a tu Dios. You have direct access to your God. Tú tienes el mejor intercesor del mundo que se llama You Jesucristo. have the best intercessor in the world, that is called Jesus Christ. Cuando tú entras en tu propósito y clamas a Dios en el nombre de Jesús, Jesús está de rodilla orándole al Padre por ti. When you walk into your purpose, into the purpose that God has for you, Jesus is on his knees praying for you. La oración del pastor no es tan importante como la oración del pastor de pastores, que es Jesús. The prayer of the pastor is not as important as the prayer of the Tú tienes pastor of acceso pastors, that is directo. Jesus. You have direct access. Tú tienes acceso directo. You have direct access. Tú eres un hijo de Dios. You have a son of, you're Tú a eres son of una hija God. de Dios. You're a daughter of God. Tú fuiste comprado a precio de You sangre. were bought by price of blood. Lo importante no es donde tú The estás. important thing is not where you are. Donde tú estás es temporal. Where you are is temporary. Tú no naciste para estar donde tú estás ahora You mismo. were not born to be where you are right Tú now. estás de paso ahora. You're passing by. Todo lo que te está pasando es temporal. Everything that has happened to you is Tiene una temporary. fecha de expiración. It has an expiration date. Esto es solamente una etapa. This is only a stage. Esto es solamente una fase. It's only a phase. No es el final. It's not the end. Tú vas para otro You're lugar. going somewhere else. Aleluya. Hallelujah. Wow, se me acabó el tiempo. Dice el verso 4, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Verse 4 says, stay here because the Lord told me to go to Jericho. Jericó fue el lugar Jericho was the place donde Dios le dio la primera victoria al pueblo de Israel where God gave this first victory to the people of Israel en su conquista de la tierra in their prometida. conquer of the promised land. Fue la primera victoria donde tuvieron que penetrar Jericó, que tenía unos muros que eran impresionantemente grandes. It was the first victory where they had to penetrate Jericho with walls that were immensely big. Eliseo tuvo que pasar por esta etapa de ir por Jericó, Elijah had to go through this stage to go through Jericho, al igual que Josué. as Joshua did. Tuvo que enfrentar un desafío demasiado He grande. had to confront a very big challenge.
un desafío demasiado a grande. very big challenge. Nadie podía penetrar en Jericó. No one was able to penetrate into Jericho. Eliseo pasó por la ciudad de Jericó. Elisha went through the city of Jericho. Tú y yo vamos a pasar por la misma etapa. You and I are going to pass through the same stage. Es la etapa de enfrentar grandes The desafíos. stage to confront big challenges. Es la etapa donde tú vas a ver las murallas y vas a decir, The challenges are going to see the big walls and you're going to say, ¿cómo en el mundo yo voy a entrar ahí? how in the world I'm going to walk into that ¿Cómo place? en el mundo yo podré vencer este gigante? How in the world I'm going to be able to Llega have un, a mom- victory over this giant? llega un momento en la vida en que tú enfrentas desafíos que tú puedes vencer, There is a moment in time that you confront challenges that you can outcome. pero llegan unos que tú no puedes hacer nada. Es imposible para ti. But there are some challenges you can do nothing about. It's impossible for you. Entonces, al igual que como pasó con Josué, And how it happened to Joshua, viene Dios y manda a su ángel God comes and sends his angels y te da una palabra and gives you a word. y te dice, para tú poder destruir esas murallas, esa situación, And he tells you, for you to be able to destroy those walls, that situation, tú lo vas a hacer de la siguiente forma. you're going to do it in the following way. Lo que Dios te va a decir que hagas no va a tener sentido. What God is going to tell you to do is not going to make sense. Una muralla tan grande, A big dándole wall, vuelta 7 veces. Going around it 7 times, 7 veces dándole 7 vuelta times going around it sin decir nada. without saying a single word. Y a la última vuelta, And this last turning around it, dale 7 más el mismo go día 7 more around it on the y same luego day. gritar. And then shout. Eso no tiene sentido. That doesn't make sense. Hay cosas, hay There are desafíos que tú vas a enfrentar There are challenges you're going to confront. que lo único que va a permitir que tú venzas esos desafíos The only things that are going to make you have a victory over those challenges es tu íntima relación con Dios. is your intimate relationship with Es God. tu compromiso de afinar tu oído It's your compromise to tune your ear, para escuchar su instrucción to listen to his y instruction, luego seguir sus instrucciones and then follow his al pie instructions de la letra, like he told them, aunque no tenga sentido para ti. even though they don't make sense to you. Eliseo pasó por ahí, Elisha went through that stage. enfrentó muchos desafíos. He confronted a lot of Yo challenges. estoy seguro que hay personas aquí que están enfrentando grandes I'm desafíos, sure there are people here confronting big challenges. que hay situaciones que son demasiado grandes para ti. There are situations that are too big for you. Dios te dice, recuerda, God tells you, remember, podrá ser grande para ti, it could be big for you, pero no hay nada imposible para but mí. there's nothing impossible for me. El Señor te dice en el día de The hoy, Lord tells you today, yo peleo tu batalla como poderoso gigante. I fight your battles as a powerful giant. El Señor te invita a que tú repitas esta palabra conmigo. The Lord invites you to repeat this word with me. El Señor es mi luz y mi The salvación. Lord is my light and my salvation. El Señor es mi luz y mi The Lord is salvación. my light and my salvation. Vamos, repítelo. Come El on, Señor repeat es it. mi The luz y Lord mi is my light and my salvación. salvation. El Señor es mi The luz y Lord mi is my light and salvación. my salvation. El Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es mi pastor y The Lord nada is me my shepherd, and faltará. nothing will, and I will have everything I En need. medio de Jericó, en medio del gigante, repite de nuevo, el Señor es mi luz y mi The Lord salvación. is my light and my salvation. El Señor es la fortaleza de mi vida. The Lord is going to be the. Por lo tanto, ¿por qué yo habría de temer? So why shall I fear? Ponte de pie, So stand up, ponte de pie. stand on your feet. Finalmente, Finally, dice la palabra the word says que Elías llevó a Eliseo al río Jordán. that Elias took Elisha to the river of Jordan, Y ahí fue cuando le dijo, and there is where he said, ya que estuviste now that you en saw Gilgal in Gilgal, y lo carnal te ha sido quitado, o te And está the- siendo quitado, and your flesh has been taken off, ya que tú estuviste en Betel, given that you have been in Bethel, ya tú sabes que tú eres hijo, and you know you're a que child tienes of acceso a God, mí, and you have access to me, ya que has pasado por Jericó given you have went through Jericho, y fue ante la dificultad de Jericó and it was during the difficulty of Jericho que descubriste que yo soy tu fortaleza, that you found out that que yo I soy am. tu salvación. Ahora en el río Jordán yo te pregunto, Now in the river of Jordan, I ask you, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? what you want me to do for you?
¿qué es lo que tú quieres? What is it that you want? El Señor te hace la misma pregunta a ti. The Lord ¿Qué es lo asks que the tú same quieres? question. What is it that you want? ¿Qué es lo que tú quieres? What is it that you want? Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Solomon, what is it that you want? ¿Tú quieres riquezas? ¿Un mejor trabajo? Do you want riches, a better job? ¿O lo que tú quieres es Or what you want is un esposo? a husband? ¿Eso es lo que tú quieres? Is that what you want? ¿Un esposo? A husband, ¿Un negocio próspero? a prosperous business, ¿Que se dé un proyecto que tú tienes? a project that you have may be successful. ¿Qué es lo que tú quieres? What is it that you want? Y Eliseo le dijo, And Elisha said, yo quiero doble porción. I want a double portion. Yo quiero doble de lo que Dios ha puesto en ti. I want double of what God has put unto you. Yo quiero el doble de la unción que Dios te ha dado. I want the double of the anointing that God has put unto you. Él no le pidió cosas materiales. He didn't ask about material things. Él pidió unción. He asked for anointing. En pocas palabras, In a few words, yo quiero que tú me des la capacidad I want you to give me the capacity de sacrificarme más de lo que tú te has sacrificado. to sacrifice myself more than you have sacrificed, Para yo poder hacer obras más grandes que las que tú has hecho de servicio a otra so that I gente. can do works bigger than the ones you have done of service to No other fue más people. poder, It's not more power. no fue It's reconocimiento, not more no fue recognition. influencia. It's not influence. Permíteme servir 2 veces más de lo que tú serviste. Let me Eso fue lo que él serve 2 pidió. times more than you served. That's what he asked. Permíteme servir más de lo que tú has servido. Let me serve more than you have served. Y dice la palabra And the word of God says, que donde habían 2 profetas, where there was 2 prophets, uno pidió doble unción one asked for double y un carro de anointing, fuego pasó por el medio de ellos and a cart of fire went through them y dice que los separó. and separated them. Porque llega un momento en que tú tienes que separarte. Because there is a moment you have to be separate. Llega un momento en que tienes que separarte de quien fue tu mentor. There's a moment you have to separate yourself from that Llega was un your momento mentor. en que Dios tiene que dejarte solo There is a moment that God has to leave you alone, para que ahora en vez de depender de hombres, so that instead of depending on man, de tu pastor, on your pastor, de tu papá, on your father, de tu mamá, on your mother, de tu mentor, on your mentor, para que tú entres ahora a aprender a depender directamente de so that you Él. may walk now to depend directly from Him. ¿Quién está dispuesto a pagar el Who is precio? willing to pay that price? Tú estás dispuesto a pagar el precio. Are you willing to pay that price? Este es el momento en que tú le dices al Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. This is the moment you tell the Lord, I'm willing to pay the Dame price. doble porción Give me a double portion de lo que hay en esta casa. of what is in this house. Dame la capacidad de servir más de lo que yo estoy Give me the sirviendo. capacity to serve more than what I'm Dame la serving now. capacidad de yo entregarme por los demás Give me the más de lo capacity que to yo le give estoy myself more haciendo. than I'm doing right now. Sácame de la comodidad. Take me out of my comfort zone. Ayúdame a que mi vida sirva para impactar la vida de otros. Help that my life may serve to impact the life of Sácame de mi others. comodidad. Take me out of my comfort zone. Sácame de mi comodidad. Take me out of my comfort zone. Quita mi carnalidad. Take away my flesh. Ayúdame y enséñame a conocerte Help más. me and teach me how to know you more. Yo estoy dispuesto a pagar el I am precio. willing to pay the price. Yo estoy dispuesto a que mi mentalidad sea I cambiada. am willing to